Hola, soy Laura Hernández y en esta presentación abordaré la pertinencia del diseño cuasi experimental para analizar un problema situado en educación artística, gerencia educativa y traducción curricular. La propuesta parte de una idea central, es que cuando una política pública llega a la escuela, no se convierte automáticamente en una experiencia formativa, sino que necesita ser interpretada, situada y traducida curricularmente. Elegir un diseño cuantitativo ya sabemos que significa definir una ruta para organizar variables, establecer momentos de medición, comparar cambios e interpretar resultados. En este caso, el diseño cuasi experimental permite articular rigor, contexto y decisión porque nos ayuda a valorar una intervención institucional sin separar la investigación de las condiciones reales de la escuela, lo que nos permite desde el ámbito de la gerencia educativa transformar la información recogida en evidencia que sea útil para poder orientar el currículo, revisar las prácticas pedagógicas y sostener decisiones institucionales en el campo de la educación artística. El problema parte de una tensión frecuente y es que las políticas en educación artística proponen formación integral, creatividad y ciudadanía. Sin embargo, en la escuela, esa política no siempre se traduce en currículo institucional, en prácticas pedagógicas sostenidas o en evaluación formativa. Por eso, la pregunta central que planteo es, ¿qué efectos produce una estrategia institucional eh, de traducción curricular sobre la ciudadanía estética, la alfabetización visual y la participación cultural estudiantil? Esta pregunta se ubica, como podemos verlo, en la brecha entre el discurso de la política pública y el currículo vivido en la escuela. El diseño seleccionado es el cuasi experimental de campo, con prueba, posprueba y un grupo de comparación no equivalente. Lo elijo porque este nos permite evaluar una intervención institucional sin alterar artificialmente la organización escolar. Como nos dice Sampieri, recordemos que los diseños cuasi experimentales son los que trabajan con grupos previamente organizados, que no tienen asignación aleatoria y que por lo tanto nos permiten observar efectos mediante comparación y mediciones del antes y el después. La estructura se organiza en dos trayectorias: el grupo intervenido que recibe una mediación inicial, luego una estrategia curricular y finalmente una medición posterior. Y el grupo de comparación que también se mide al inicio y al final, pero que mantiene su práctica habitual. La comparación entre ambos cambios es la que nos permite construir la evidencia razonable sobre los efectos de la intervención realizada, aunque obviamente sin afirmar causalidad absoluta. En esta propuesta, la variable independiente sería la estrategia institucional de traducción curricular de la política pública en educación artística, y la estrategia incluye lectura institucional de orientaciones, ajuste del plan de área, planeaciones, laboratorios de investigación, creación, cartografías visuales de memoria y territorio, rúbricas formativas, socialización de evidencias. Y su propósito es que la política pública no quede solamente como un documento, sino que se convierta en una experiencia pedagógica situada. Las variables dependientes se organizan en cuatro dimensiones. En lo curricular, la coherencia entre política, PEI, plan de área y prácticas. En lo pedagógico, el uso de investigación, creación y evaluación formativa. En lo estudiantil, la alfabetización visual, la participación cultural y la autoeficacia creativa. Y en lo institucional, la sostenibilidad, las evidencias y la toma de decisiones. Los registros van a incluir matrices documentales, rúbricas, cuestionarios y listas de verificación. Este diseño permite evaluar una intervención real, respetar la organización escolar y producir evidencia para la gestión curricular, además que nos permite dialogar con la política pública, fortaleciendo el lugar de las artes en la institución. Sus límites son claros y es que no hay asignación aleatoria y que pueden, por lo tanto, existir diferencias iniciales entre los grupos, que van a influir variables externas que requieren instrumentos que sean pertinentes, consistentes y cuidadosamente aplicados. Recordemos que medir debe significar algo mucho más que la recolección de datos vacíos. La experiencia estética no se puede reducir a eso. En cuanto a la aplicabilidad, este diseño nos permite analizar cómo una política pública puede traducirse en currículo vivo dentro de la escuela. Y en ese sentido, recordemos que investigar en educación artística implica demostrar cómo una política se convierte o no en experiencia formativa, y ese puente que hay entre los dos, eso es lo que definimos como traducción curricular. En conclusión, el diseño cuasi experimental es pertinente porque permite evaluar una intervención sin forzar la lógica cotidiana de la escuela.
Su valor está en que nos permite comparar cambios de antes y después de la estrategia aplicada, nos permite construir evidencia situada para fortalecer, en nuestro caso, el currículo, la gestión y la política pública en artes. Sin embargo, los resultados deben siempre interpretarse con prudencia porque la educación artística necesita sensibilidad pedagógica, pero también evidencia para poder sostener las decisiones institucionales a su favor. Muchísimas gracias.